Amado Padre, te damos gracias esta noche por este tiempo que nos permites el tener de estudio de tu palabra. Te pedimos que pongas en nosotros un corazón dispuesto siempre a aprender de ella, a escucharla, a llevarla por obra. Que pongas en nosotros siempre un corazón dispuesto a obedecer tu palabra, a llevarla a nuestra vida, a dar testimonio de ella. Que podamos nosotros también aprender para poder enseñar, para poder transmitir, para también enseñar a nuestra esposa, a nuestros hijos, que podamos en todo momento reflejar el carácter de nuestro Señor Jesucristo y que podamos siempre estar atentos a tu voluntad, siempre estar atentos a lo que esperas de nosotros, que seamos esos varones esforzados y valientes que ponen todo su esfuerzo para seguir a nuestro Señor Jesucristo. Te pedimos por este tiempo que lo bendigas, que sea tu Espíritu Santo el que hable y que tomes el control de este momento y de este lugar. Bueno, de todos los hogares de mis hermanos, bendícelos y bendice a sus familias. Te damos gracias y te lo pedimos en nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén, amén. Hola, hola. Bienvenidos al otro estudio. Bueno, la vez pasada todavía tuvimos por ahí 2 estudios acerca de la voluntad de Dios. No sé si pudieron escuchar la predicación que les mandé por ahí por el chat de Varones de WhatsApp. No sé si tengan algún comentario. Súbele tantito. Ya, tantito. No sé si tengan por ahí Cuando algún quieras comentario. hablar, le picas ahí. Sí. Ahí. Cuando tú ya quieras hablar. Ponerlo en mute, En la Eric. M. Le mueves. Listo. Sí, gracias. No sé si alguien tenga algún comentario, algo que haya quedado como duda. ¿Qué les pareció? ¿No? No, yo estoy claro, estoy entendido. Gracias. Entendido. Ok. Julio, Einer, File. Yo la verdad no. Dices que lo subiste al chat de varones. Sí, es una predicación respecto a la maldad. A la maldad. No tuviste oportunidad. Bueno, no pasa nada. Ahí, de todos modos, ahí se quedó. Ahí cuando puedan escucharla, esto pues lo consulté primeramente con el pastor, él se lo envié y él la revisó. Entonces, para que ahí tengan una parte, es complemento de lo que estuvimos viendo, ¿no? Ahí Edgarín igual creo que no se había podido conectar a los estudios anteriores, entonces igual ahí se queda, ¿no? Si tienen alguna duda, pues igual en cuanto esté recuperado el pastor y esta parte, pues yo creo que él podrá pues atender todas esas dudas, ¿no? Y entonces, si ya no hay comentarios de esta parte, vamos a continuar con nuestro libro, ¿no? Ya todavía vamos en el capítulo 13, todavía no terminamos con esta parte de la voluntad. Y hoy vamos a ver una parte que habla sobre que su voluntad es personal. Su voluntad es personal. ¿Qué quiere decir? Que esa voluntad es individual para cada uno de nosotros. En efecto, tiene una voluntad, si podamos llamarle general, que es que todos seamos salvos, todos lleguemos a su presencia, todos vayamos y hagamos discípulos, que es lo que nos manda en Mateo, pero ciertamente tiene un plan para cada uno y ese plan es diferente. Esto lo podemos ver pues desde que nacemos, ¿no? Desde que nacemos, pues a cada uno de nosotros
nos dio ciertas habilidades, ciertas destrezas, el carácter nos los dio diferente, incluso entre hermanos, ¿no? Entre hermanos se puede notar las diferencias, no porque sean hermanos, quiere decir que incluso gemelos, ¿no? Incluso los gemelos llegan a tener aspectos diferentes en ellos, diferentes habilidades, diferentes talentos, y entonces es ahí donde se muestra que el plan de Dios para cada uno de nosotros es completamente diferente. Sabemos que Dios ya nos tenía pensados desde antes de la fundación del mundo, entonces tiene un plan para cada uno, y para que se cumpla ese plan, pues desde el inicio, desde nuestro nacimiento, nos dio esos dones o nos dio esos talentos. Y si quieren acompañarme, vamos al Salmos 32, Salmos número 32, Salmos 32, versículo 8. Ya lo habíamos leído también en algún estudio anterior. 32, versículo 8. Dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Entonces, seguramente, pues, nosotros en algún momento, pues fuimos quebrantados, ¿no? Nos alejamos de Dios o simplemente nacimos sin esa instrucción de acercarnos a Dios, de tener el conocimiento de quién es Dios y a qué vino Jesús, de qué era la salvación. Muchos pues crecimos sin esa instrucción y sin ese conocimiento, ¿no? Pero Dios ya, eso también está dentro de su plan. Y aquí dice que Él nos hará entender y nos enseñará, ¿no? Él nos va a mostrar el camino. Entonces, el que nosotros estemos hoy aquí, pues es parte de eso, ¿no? Es parte de esa voluntad. Él nos quiere guiar por un camino. Él espera que nosotros aprendamos de su palabra, el que nosotros tengamos estudios, el que nosotros vayamos a congregarnos a una iglesia que enseña la palabra y que enseña la vida, la muerte y la resurrección de Cristo, y cuál es el propósito, pues esa es parte de su voluntad, ¿no? Y aquí dice que Él nos enseñará el camino. Entonces, nosotros debemos estar siempre atentos a su voluntad para seguir ese camino, ¿no? Pues yo creo que todos nosotros, bueno, obviamente no conozco toda su vida, no sé, ahorita si quieren también opinar, pues no todos somos de cuna cristiana, ¿no? Entonces, esa enseñanza llegó pues a veces ya cuando éramos adultos. En el caso de Einer, pues llegó todavía muy joven, que es una gran bendición, yo creo que esa parte. Y aquí es muy importante que nosotros vayamos creciendo, aprendiendo ese camino, ¿no? Ese camino hacia donde nos lleva la palabra de Dios. Y ahora, si quieren acompañarme a Proverbios 16, Proverbios capítulo 9, ahí adelantito, Proverbios 16, versículo 9. Dice, el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Entonces, pues otro versículo que nos dice que ya tiene un plan Dios en nosotros, por eso nos capacitó con ciertos talentos, con ciertos dones, pero al final no somos completos, ¿no? Si no creemos en Jesucristo, si no caminamos en el Espíritu, si no nos dejamos guiar por su palabra, por su voluntad, por su enseñanza, pues no vamos a cambiar nuestra vida, ¿no? Aquí dice que nosotros quizá tengamos un plan desde que a lo mejor fuimos estudiantes, dijimos, no, pues yo quiero trabajar en esto, ¿no? Yo quiero ser esto cuando sea grande. Yo quiero tener una familia, yo quiero tener una esposa, yo quiero viajar. Todos tenemos planes, ¿no? Y incluso a esta edad, ¿no? Tú
Tú ya estás pensando, ya estás planeando qué vas a hacer cuando sea tiempo de dejar el trabajo, ya estás planeando qué vas a hacer cuando llegues a cierta edad. Y aquí pues es muy importante que nosotros aprendamos a reconocer que no siempre se va a cumplir ese camino, ¿no? Que nosotros nos tenemos que alinear al plan de Dios. Dios no se va a alinear a nuestros planes, ¿no? Entonces aquí, si pensamos que Dios se tiene que alinear a lo que nosotros deseamos o a lo que nosotros anhelamos o esperamos, pues seguramente vamos a seguir cometiendo muchos errores, ¿no? Seguramente vamos a seguir lastimándonos, lastimando a nuestra familia, porque queremos hacer nuestra voluntad. Y aquí es importante que nosotros aprendamos a seguir la voluntad de Dios. Amén. Y vamos ahora, acompañen por favor a Efesios 2:10. Efesios capítulo 2, versículo 10. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, ¿no? Entonces, esta es parte de su voluntad, ¿no? Que nosotros vayamos hacia esas buenas obras. Y aquí, ¿qué es una buena obra? Bueno, pues una buena obra es todo lo que glorifique a Dios. A veces pensamos que las buenas obras son lo que lleva bondad, ¿no? Lo que lleva ayudar a alguien, lo que lleva a lo mejor no tanto ayudar, sino simplemente el no hacer maldad, ya es una buena obra, ¿no? Y hoy sabemos que no, esas no son las buenas obras. Las buenas obras son las obras que glorifican a Dios. Incluso la obra más sencilla que glorifique a Dios, esa es una buena obra, ¿no? Y nosotros como varones, ¿cuáles serían nuestras buenas obras? Bueno, pues primeramente ser un buen cristiano, ¿no? Un buen creyente, un varón que dé testimonio de lo que hemos aprendido de la palabra de Dios. Hemos aprendido de Cristo. Nosotros sabemos que queremos llegar a esa imagen de nuestro Señor Jesucristo y esas son las buenas obras, cuando nosotros le damos la gloria y la honra a Dios. Vamos a leer el 1:4 que nos está llevando mi amigo Aaroncito, mi hermano Aaroncito. Efesios 1:4, que dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Bueno, pues aquí, efectivamente, ¿no? Ya es precisamente lo que estamos hablando, ¿no? Que Él nos eligió desde antes de la fundación del mundo, ya tenía un plan, ya tenía hacia dónde nos quiere llevar, o sea, ya sabe hacia dónde nos quiere llevar y nosotros tenemos que aceptar esa voluntad, ¿no? Tendremos planes, tendremos anhelos, pero antes de eso es muy importante que nosotros aprendamos a aceptar la voluntad de Dios. Seguramente cuando nosotros aprendamos a aceptar esa voluntad, Dios concederá cualquier anhelo, cualquier deseo, ¿no? Pero Él siempre debe de estar por encima de cualquier deseo o anhelo de nosotros, ¿no? Siempre es más importante, siempre va a ser más importante la voluntad de Dios antes que la nuestra, ¿no? Y gracias, amigo Aaroncito, por el versículo. Ahora vamos a Romanos, también ya lo hemos leído. Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. Romanos 12, versículos 1 y 2. Lo voy a leer. Dice, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios.
que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, aquí, en estos versículos podemos observar que para que nosotros podamos probar, dice, comprobéis cuál sea la buena voluntad, tenemos que hacer algo antes de comprobar esa buena voluntad agradable y perfecta. ¿Cuáles son? Bueno, pues primeramente una mente que no se adapte al mundo, ¿no? Nos está pidiendo aquí en el versículo 2, no os conforméis a este siglo. Entonces ahí ya sabemos que siglo en este versículo se está refiriendo al mundo, ¿no? Y conforméis, que no nos hagamos conforme o no nos demos a la forma del mundo, ¿no? Entonces es que nosotros no nos adaptemos al mundo. Muchos de nosotros nos congregamos los domingos, pero entre semana, yendo al trabajo, como el trabajo es el mundo, nos adaptamos a cómo son los compañeros, nos adaptamos a qué ambiente de trabajo, al ambiente, luego de repente en el mismo trabajo, ¿no? Ponen la música, ponen las canciones que en nada edifican. Hoy en este tiempo, lamentablemente, pues hay canciones que de plano las escuchas y dices, oye, ¿de dónde la sacaron, no? ¿Qué letra ponen? Entonces, pues al final hay que tratar de guardar nuestro corazón, ¿no? Hay que tratar de guardar esa parte de no adaptarnos al mundo. También si todos al no ser de cuna cristiana, pues hemos tenido amistades, ¿no? Amistades que pues no son creyentes, y ciertamente pues cuando llegamos a los pies de Cristo tuvimos que alejarnos de esas amistades, ¿no? No todas las amistades que teníamos edifican o son de edificación, son para nuestro crecimiento, y pues aquí es importante que nosotros aprendamos a separar esa parte, ¿no? Que no nos hagamos conforme al mundo. Y bueno, aquí mi hermano Edgar también nos comparte, no seas vencido de lo malo, sino vence vence el mal con el bien, perdón. Vence el mal con el bien, ¿no? Entonces, ahí le vamos a encargar a nuestro hermano Edgar que nos dé la cita, para que la busquemos y completemos esta parte, ¿no? Para que quede claro en dónde lo dice. La verdad, yo no me acuerdo. Ahorita en el transcurso del estudio, pues ya nos dice nuestro hermano. ¿Qué más? Una vida de santidad, para que podamos nosotros comprobar, que podamos observar, que la voluntad de Dios se pueda manifestar en nuestra vida, necesitamos una vida de santidad. Dice aquí mismo en el versículo de Romanos 12, nada más que en el versículo 1, dice que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Entonces, es otra parte, ¿no? No solamente es que no nos adaptemos al mundo, podemos, incluso nosotros en este tiempo, ya vimos que podemos estar encerrados mucho tiempo, ¿ok? No vamos a tener contacto con el mundo, podemos tener la televisión apagada, podemos tener cero internet, así no vamos a tener contacto con el mundo, pero no significa que esté viviendo yo en santidad, ¿no? No significa que esté siendo apartado para Dios, no significa que esté siendo un sacrificio vivo. Entonces, no solo es alejarme del mundo o guardarme del mundo, sino, bueno, que no me adapte, ¿no? Que no me adapte al mundo, porque si te guardas del mundo, sabemos que no podemos hacer eso. Vamos a estar en el mundo, pero no nos vamos a hacer como el mundo. Y aparte de eso, tenemos que vivir una vida en santidad. Y aquí entonces tenemos que hacer un esfuerzo por no mezclar. Sabemos que vamos a estar en el mundo,
pero aquí la vida de santidad la tenemos que llevar incluso en el mundo, ¿no? Es muy fácil ser santo cuando no tienes contacto con nadie, es muy fácil ser santo cuando vas a la iglesia, es muy fácil ser santo cuando solamente estás con tu esposa y con tus hijos. Eso es fácil ser santo ahí, pero realmente cuando vas al trabajo, cuando te acercas por trabajo quizá o por cualquier situación, tienes que tener contacto con otras personas que no son creyentes, es ahí cuando dices, bueno, guardo mi santidad, ya se vuelve muy difícil, ¿no? Pero pues Dios nos está pidiendo eso, ¿no? Que si queremos que se manifieste su voluntad en nuestra vida, tenemos que guardar nuestra santidad. Y aquí es la parte difícil, ¿no? Pero sabemos que con Cristo lo podemos hacer, ¿no? Con la ayuda del Espíritu Santo lo podemos hacer. Él nos va a cuidar, nos va a proteger siempre que tengamos ese anhelo de guardar la santidad, ¿no? Si nosotros mismos no hay ese anhelo, no hay ese deseo de guardar la santidad, pues muy difícilmente lo vamos a lograr, ¿no? Y otra cosa que nos está pidiendo Dios para que aprendamos bueno, para que sea manifestada su voluntad en nosotros, es una mente renovada. Que nosotros cambiemos nuestra forma de pensar. Es como les digo, ¿no? Si nosotros, desde que salimos de casa, no vamos pensando, no vamos anhelando guardar nuestra santidad, pues difícilmente va a pasar, ¿no? A lo mejor salgo de casa y ya estoy esperando juntarme con los compañeros del trabajo para ver qué chiste se les ocurrió en la noche o qué chiste se les ocurrió el día de ayer. Entonces, eso al final va a producir que no haya crecimiento, que no haya santidad. Y yo realmente tengo que cambiar mi forma de pensar, ¿no? Realmente tengo que desear vivir en santidad, tengo que anhelar vivir en santidad. Si no, va a ser muy difícil que yo lo logre. ¿Por qué? Pues simplemente, o sea, mi pensamiento ya está en otro lado, ¿no? ¿Para qué digo que, sí, quiero guardar mi santidad si yo estoy pensando en otras cosas, ¿no? Que nada tienen que ver con santidad. Entonces, aquí es muy importante que hagamos eso, ¿no? Cambiar nuestra forma de pensar. Y, entonces, teniendo ya estos 3 puntos, vamos a poder comprobar la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, ¿no? Es lo que nos va a llevar a ser sensibles a esa voluntad. Aquí lo importante es discernir, como comenzamos el estudio, ¿no? Dios tiene para cada uno de nosotros una voluntad individual. ¿Qué quiere decir? Que no todos vamos, si bien todos vamos a la salvación, si bien todos vamos por ese camino de seguir a Cristo, pues no todos vamos a ir como soldaditos igual, ¿no? Es aquí donde Dios separa para cada quien una voluntad. ¿A qué me refiero? A que para nosotros va a ser muy difícil que sigamos un solo camino todos, ¿no? Por ejemplo, si alguien tiene un ministerio, para uno de nosotros puede ser una bendición ese ministerio, porque ese ministerio lo ayuda a crecer, ese ministerio lo ayuda a esforzarse más, a entregarse más, a crecer en santidad, crecer en sabiduría. Pero habrá para alguien que es para otro hermano, otro varón, que ese ministerio sea una carga para él. Entonces, en vez de ayudarlo a crecer, lo va a llevar hacia una frustración, lo va a llevar hacia un cansancio, lo va a llevar hacia otro lugar. ¿Por qué? Porque está siendo una carga para él. Quizá no es el momento de que él tenga ese ministerio, quizá no sea ese ministerio. Entonces, ¿qué quiero decir? Que Dios tiene algo diferente para cada uno de nosotros. Entonces, debemos ser sensibles, porque aquí entra el discernimiento. Seguramente, como un estudio que dio mi hermano Benjamín, el servicio pues nos va a ayudar a crecer a todos, ¿no? Pero no significa que ese servicio
que el mismo servicio nos ayude a crecer de la misma manera a todos. Entonces, siempre va a haber esa diferencia, ¿no? Siempre va a haber, no, es que mi hermano Aarón, por sus talentos, por sus habilidades, tiene este ministerio, ¿no? Y seguramente lo va a llevar a perfeccionarse, pero no por eso ese ministerio va a ser igual de bendición, igual a lo mejor para mi hermano Edgar, ¿no? Porque Edgar tiene otros talentos, otros dones, otras capacidades que seguramente podrán ser mejor aprovechados en otro ministerio. Entonces es muy importante eso, ¿no? Que nosotros aprendamos a discernir cuál es la voluntad de Dios, hacia dónde me quiere llevar de forma individual. O sea, aquí ya entra el que yo me prepare, el que yo sea sensible a la voz de Dios. Por eso es muy importante que cada uno de nosotros esté metido en la palabra, ¿no? ¿Por qué? Porque a lo mejor sí, a lo mejor hay líderes en la iglesia que seguramente puedan compartir su testimonio, puedan compartir su sabiduría, puedan compartir sus experiencias, pero no significa que va a ser igual para todos. Entonces todos de cierta forma tenemos que crecer individualmente. Entonces aquí cada uno de nosotros ya nos toca esforzarnos, ya nos toca ser sensibles a esa voluntad de Dios, y por eso la insistencia del pastor, que cada uno de nosotros desde temprano entre en oración, desde temprano tenga comunión con Dios, desde temprano tenga comunicación con la palabra, ¿no? Porque Dios nos va a hablar de formas diferentes. Nuestro día va a ser diferente para cada uno de nosotros, y nosotros tenemos que ya ser sensibles por nosotros mismos, ¿no? Tenemos que madurar en esa parte. Amén. Ahora, ¿cómo respondemos nosotros a la voluntad de Dios? Porque bueno, una cosa es ser sensible, una cosa es, ya lo escucho, sí, ya leí y Dios me habló, a lo mejor a través del pastor, a lo mejor a través de un hermano, ya me habló Dios, ¿no? Y me dijo, tienes que hacer esto o tienes que dejar de hacer esto. Ahora, ¿cómo respondo yo a esa voluntad de Dios? Ya lo sé, ya sé cuál es la voluntad, ya aprendí a identificar a lo mejor la voluntad de Dios. Ahora, ¿cómo respondo a esa voluntad? Y la única respuesta, si la podemos llamar buena o aceptable, va a ser que nosotros aceptemos y nos sometamos a la voluntad de Dios. No hay otra respuesta. No hay otro, pues sí, pero a lo mejor más tarde, ¿no? No hay un, sí, pero esto no, esto lo quitamos. No, sí, pero mejor otro día. O sea, sí, pero a lo mejor le complemento yo, ¿no? Sí, pero a lo mejor hago también esto otro, ¿no? Entonces aquí es muy importante que nosotros aprendamos no solamente a escuchar la voz de Dios, no solamente a ser sensibles a su voluntad, sino que también aprendamos a aceptarla y a someternos a esa voluntad, ¿no? Porque aquí, pues también, al final, los lastimados, los que vamos los que nos va a llevar a las consecuencias, pues vamos a ser nosotros mismos, ¿no? Porque no estamos aceptando esa voluntad. Tenemos que ser sensibles y aparte ser humildes, ser obedientes y aceptar su voluntad y someternos. Amén. Ahora vamos a si quieren anotar esta parte, ¿qué es lo que nos va a llevar a aceptar la voluntad de Dios? Pues que nosotros, nuestro pensamiento siempre corresponda al lugar a donde queremos llegar, ¿no? Si nuestro pensamiento es contrario a esa voluntad, pues no vamos a llegar a ningún lado. Como les digo, siempre vamos a estar atorados, ¿no? Siempre vamos a estar frenados porque simplemente no aceptamos esa voluntad y no vamos a caminar. Si quieren anotar este versículo, segunda carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 3. Segunda carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 3.
10, versículo 3. Dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, ¿no? Entonces, esta es la parte de la voluntad que les decía, ¿no? Que nosotros, para aprender a ser sensibles a la voz de Dios, que nosotros aprendamos a aceptar la voluntad de Dios, pues no nos dejemos guiar por nuestra carne, no nos dejemos guiar por nuestros deseos, por nuestros anhelos, no nos adaptemos al mundo, sino que nos dejemos guiar por el Espíritu. Ajá. Debemos dejarnos guiar por el Espíritu y ser sensibles a la voluntad de Dios y aceptarla. Ahora, debemos en todo momento consultar la palabra de Dios. Esto es lo que nos ha dicho el pastor. Si nosotros oramos en todo tiempo, pues se vuelve un monólogo, ¿no? ¿Cómo nos va a hablar Dios? ¿Cómo nos va a contestar? ¿Cómo nos va a revelar su voluntad? Pues con la palabra, ¿no? No hay otra forma. La palabra es la que nos va en sí a decir por dónde debemos caminar. Para ser sensibles a la voluntad de Dios a través de la palabra, pues tenemos que dejar obrar al Espíritu Santo. Si no dejamos al Espíritu que nos hable, que use esa palabra y que nosotros podamos entenderla, pues difícilmente vamos a conocer la voluntad y a seguir la voluntad, a aceptarla y a obedecerla, ¿no? Por eso aquí este versículo de aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. ¿Por qué? Porque pues, la carne nunca nos va a decir, bueno, más bien sí nos va a decir qué hacer, pero no va a ser la voluntad de Dios, ¿no? La carne va a ir por una dirección y el espíritu va a ir por otra dirección. Entonces, si nosotros consultamos la palabra, pero no dejamos al Espíritu Santo obrar, o sea, nos seguimos dominando por la carne, pues aunque nosotros nos pasemos leyendo 2 horas en la mañana, 2 horas en la noche, pues no vamos a ser sensibles porque simplemente estamos dejando que la carne nos domine, ¿no? Y al dominar la carne, pues siempre se va a hacer nuestra voluntad. No vamos a aceptar la voluntad de Dios, mucho menos la vamos a seguir, mucho menos la vamos a obedecer. Porque acuérdense que lo que es de la carne es contra el espíritu y lo que es del espíritu es contra la carne, ¿no? Entonces ahí siempre va a haber un choque. Y cuando, bueno, si las fuerzas opuestas son iguales, pues nos vamos a quedar en el mismo lugar. Y si alguna gana, pues nos vamos a ir para ese lado, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que si fortalecemos más la carne, pues va a ganar la carne siempre, ¿no? Si por el contrario mezclamos la parte de la carne, mezclamos la parte del espíritu y dejamos que por algunas ocasiones la carne, algunas ocasiones el espíritu, pues al final nos vamos a quedar en el mismo lugar porque no vamos a dejar crecer al espíritu, no vamos a dejar que se fortalezca, no vamos a dejar que nos guíe y simplemente la palabra va a ser lectura, ¿no? Va a ser lectura de cualquier libro porque pues no dejamos que Dios nos revele su voluntad a través de esa lectura. Y otra cosa que debemos tener muy presente es que debemos quitar el pecado de nosotros, debemos quitar el pecado de nuestro corazón. Vamos al Salmo 66, 18. Salmo 66, versículo 18. Ya lo encontraron nuestros hermanos, el que estábamos viendo. Ahorita regresamos a él. Vamos a Salmo 66. Versículo 18. Y dice, si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Entonces, aquí es muy importante que nosotros limpiemos ese corazón, ¿no?
si hay pecado en nuestra vida, si hay pecado en nosotros, difícilmente vamos a escuchar a Dios, difícilmente vamos a tener comunión con Él y al final regresamos a la parte de la carne, ¿no? ¿Qué es lo que va a producir en nosotros el pecado? Pues la carne, ¿no? Ese deseo, esa tentación, esa lucha que nos va a llevar al pecado, porque manifiestas son las obras de la carne. Entonces, al final, las obras de la carne es pecado. Y si nosotros nos dejamos dominar por esa carne, pues vamos a estar pecando, ¿no? Vamos a estar pecando constantemente. No significa que dejándonos guiar por el Espíritu ya no vamos a pecar, sí, pero es diferente, ¿no? Los pecados se vuelven quizá inconscientes, se vuelven quizá involuntarios. Todos seguimos pecando, pero no practicamos el pecado. O sea, no está en mí el estar pecando, ¿no? Sabemos que cuando gana la carne, tú ya estás pensando en eso, ya estás pensando en pecar, y no es así, ¿no? Cuando dejamos que el Espíritu, dejamos que la santidad sobreabunde en nosotros, es diferente, son otros pecados diferentes a cuando nos dejamos guiar por la carne, ¿no? Y ahora sí vamos al otro versículo, vamos a Romanos 12. Gracias por mis hermanos que buscaron el versículo. Romanos 12, versículo 21. Dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal, ¿no? Entonces, gracias por compartir. Aquí es esa parte, ¿no? Igual, si nosotros nos dejamos guiar por el Espíritu, pues seguramente vamos a lograr esto, ¿no? Vamos a lograr que el bien sobreabunde y vamos a resistir a esas tentaciones y a esos pecados. Y ahora vamos a Proverbios 11, 14. Vamos a Proverbios capítulo 11, versículo 14. Dice, donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. ¿A qué se refiere este versículo? Bueno, pues estábamos viendo qué es lo que necesitamos nosotros para escuchar o ser sensibles a la voluntad de Dios. Y este versículo pues se refiere a que nosotros también debemos buscar consejo, ¿no? Sabemos que en la iglesia pues siempre hay esa cabeza, esa autoridad, que en este caso es nuestro pastor, y seguramente tendrá un mejor discernimiento de las situaciones, ¿no? Él, como les digo, Dios tiene una voluntad para nosotros totalmente diferente, pero seguramente al pastor lo ha capacitado para que él pueda identificar qué situación estamos pasando cada uno de nosotros, ¿no? Por eso la bendición de esta iglesia, ¿no? Hay iglesias que tienen 5,000 congregantes, difícilmente un pastor va a poder aconsejarte porque simplemente no te conoce, ¿no? ¿Cómo te va a poder aconsejar si no conoce a tu esposa, si no conoce a tus hijos, si no conoce en qué trabajas, si no conoce cuáles son tus luchas? Difícilmente te va a poder aconsejar. Por eso creo que aquí en esta iglesia somos grandemente bendecidos porque el pastor nos conoce a nuestras familias, conoce nuestro trabajo, sabe dónde trabajamos, sabe cuáles son nuestras luchas. Al final, él creo que puede venir un buen consejo, ¿no? Siempre debemos tener la confianza, tener la humildad de acercarnos a él y pues muchas veces Dios nos hablará a través de él, ¿no? El hecho de que él nos dé un consejo, pues debemos tomarlo como tal, como si el mismo Espíritu y Dios mismo nos estuviera aconsejando, ¿no? Y debemos seguramente estar orando todo el tiempo por él, ¿no? Porque no es fácil. Sabemos que el Espíritu pues, lo ha capacitado, tiene ciertas características que no cualquiera de nosotros tenemos, pero al final también se vuelve
una presa fácil para el enemigo, ¿no? Para Satanás, porque va a estar queriendo atacar a la cabeza. Y nosotros debemos estar orando siempre por él. Amén. Ahora, ¿cómo sé que estoy obedeciendo a la voluntad de Dios? ¿Qué indicador puede ser que estoy obedeciendo la voluntad de Dios? Bueno, pues aquí va a haber un ingrediente, ¿no? Va a haber algo que nos va a llevar a esa obediencia. Y eso siempre va a ser la fe. La fe es lo que nos va a llevar a la obediencia. ¿Por qué? Porque sin fe, pues simplemente no, aunque nosotros aprendamos o recibamos ese consejo o la palabra, a través de la palabra ya hayamos sido sensibles a conocer su voluntad, si no hay fe, pues difícilmente la vamos a obedecer, difícilmente vamos a ser capaces de seguir esa voluntad, de aceptarla y de seguirla. ¿Por qué? Pues porque simplemente no le voy a creer, ¿no? Si me dice, si tengo algún problema, alguna situación económica, que estoy en escasez, que tengo crisis económica, y Dios me dice, pues primeramente, deja las deudas, ¿no? No te vayas a endeudar porque va a ser peor. También sé agradecido. ¿Cómo? Diezmando. Y nosotros nos volvemos, bueno, ¿y cómo voy a hacer eso, no? Pues, ¿por qué me dice eso el pastor? ¿Por qué me dice que deje las deudas? ¿Cómo le voy a hacer? ¿Por qué me dice que diezme? Pues cuando no tengo. Entonces ahí es donde se tiene que manifestar la fe. Bueno, si el pastor ya me dijo que tengo que ser agradecido, ¿cómo soy agradecido? O sea, siempre la gratitud se va a ver, no es, la gratitud no son palabras, la gratitud no son sentimientos, la gratitud me tiene que llevar a hacer algo. Y la gratitud siempre se va a mostrar pues a través de un diezmo, ¿no? Yo de verdad, cuando llegué a los pies de Cristo, cuando llegué a la iglesia, o sea, lo primero que te dicen es que los cristianos diezman como si ganaran fueran millonarios, ¿no? Y yo digo, no, ¿cómo? Y cuando oigo que realmente sí, efectivamente, porque antes, donde yo asistía, pues ni siquiera se llamaba diezmo, ¿no? Se llamaba limosna, y con unos cuantos centavos ya sentías que cumplías. Y cuando llegas a los pies de Cristo y te das cuenta que no, que eso no es gratitud, que eso no es darle la honra a Dios, que eso no es fidelidad, pues es cuando dices, bueno, ¿y cómo lo hago, no? Pues si estoy pasando por esta situación, ¿cómo lo voy a hacer? Pues eso es fe. Creer que realmente cuando yo estoy diezmando, Dios va a ver mi corazón agradecido y me va a retribuir, ¿no? ¿Cómo? No lo sabemos. Él es soberano, Él puede mover cualquier situación para que se cumpla ese propósito, ¿no? Entonces aquí, si me está diciendo, si llego con un problema en mi matrimonio y me dice, sé humilde, aunque la culpa la tenga mi esposa, tú pide perdón, sé humilde, sé agradecido, háblale con cariño, háblale con amor. Si se enoja, soporta. Si se enoja, si crees que es algo injusto, aguántalo, no contestes, no seas grosero. Y dices, ¿cómo voy a hacer eso, no? Pues es fe. Al final, la fe te tiene que llevar a que ese cambio que vas a hacer lo va a llevar a un cambio en tu matrimonio. Olvídate de que ella va a cambiar. Comienza por ti. Comienza con esa obediencia a la voluntad de Dios, y esa misma obediencia se va a transformar en un mejor matrimonio, ¿no? No digamos una mejor esposa, porque sí, seguramente, pero al hablar de una mejor esposa quiere decir que tu esposa la estás viendo con defecto, la estás viendo con errores, y tampoco se trata de eso. Más bien, busquemos un mejor matrimonio, ¿no? Comenzando por nosotros mismos. Amén.
Amén. Entonces, aquí, pues Dios nos va a llevar a eso, ¿no? A que nosotros comprobemos su buena voluntad. ¿Cómo? Pues siendo sacrificio vivo, santo, agradable a Él, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que nosotros, nuestras acciones, nuestros pensamientos que al final nos llevan a actuar, a tener una cierta conducta, a vivir en santidad, eso es lo que va a probar Dios. Ah, sí, quieres una buena, quieres bendiciones, quieres crecer, quieres madurar, quieres mejorar tu matrimonio, quieres mejorar tus hijos. Ah, bueno, pues te van pruebas, ¿no? Ahí te van las pruebas. ¿Las pasamos o no las pasamos? Al final, la fe es lo que nos va a ayudar a pasar esas pruebas. Que nosotros realmente confiemos en que esa prueba nos va a llevar a un crecimiento y a una madurez. Entonces, aquí, precisamente esas pruebas que nos pone Dios, vamos a Mateo capítulo 25. Mateo capítulo 25, versículo 21. Y dice, y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esa voluntad poco a poco se va a ir cumpliendo. No es de que ya llegué a los pies de Cristo, ya puedo servir. Ya llegué a los pies de Cristo, ya mi matrimonio ya cambió. Ya llegué a los pies de Cristo, mi economía ya mejoró. Ya llegué a los pies de Cristo, ya voy a tener un mejor trabajo, ¿no? Pues no, esto es progresivo, ¿no? Poco a poco Dios nos va a ir poniendo esas pruebas y conforme nosotros vayamos pasándolas, conforme nosotros vayamos mostrando que tenemos fe, mostrando que tenemos confianza en Él, mostrando que somos obedientes a esas pruebas, pues Él poco a poco va a pasar esto, ¿no? De lo poco nos va a ir llevando a más, nos va a ir llevando a más. Quizá las pruebas se vuelvan más duras, sí, efectivamente, porque así como un día estuvimos en primero de primaria y si nos pasamos a cuarto y hacemos el examen de primero de primaria, pues ya no tiene chiste, ¿verdad? Entonces, poco a poco, las pruebas sí pueden ir aumentando, sí pueden ser cada día más difíciles, pero al final vamos a lograrlo, ¿no? Al final con Cristo vamos a lograr pasar esas pruebas, va a mejorar todo, va a mejorar cualquier situación porque estamos siendo obedientes a su voluntad, va a haber un mejor matrimonio, seguramente, amén. Va a haber mejores hijos, mejores padres, mejores hermanos, todo a nuestro alrededor va a cambiar. ¿Por qué? Pues porque estamos siendo obedientes, estamos siendo sensibles y sobre todo estamos aceptando su voluntad, que eso es lo más importante, aceptarla y que nos dejemos guiar por él. Amén. Amén. Si quieren anotar esta parte, dice, no podemos controlar a Dios. No podemos controlar a Dios, ni hacer que Él se mueva conforme a nuestros deseos. No podemos controlar a Dios, ni hacer que Él se mueva conforme a nuestros deseos. Pero siempre que Él obra, procura lo mejor para sus hijos. Amén. Entonces, Pero siempre que Él obra, procura lo mejor para sus hijos. gracias. Sí. Entonces, aquí queda claro, ¿no? No siempre su voluntad va a ser a nuestros ojos. Incluso en Romanos dice su voluntad agradable y perfecta, pero acuérdense que sus caminos y nuestros caminos no son los mismos, sus pensamientos y sus pensamientos no son los mismos. Entonces, nosotros seguramente a nuestros ojos podremos ver que no, su voluntad no es tan agradable, ¿no? Pero al final la fe nos va a ayudar a llegar o a pasar las pruebas.
A nadie de nosotros seguramente nos gustan las pruebas, pero cuando tenemos confianza en Él, sabemos que Él está obrando y que esa prueba va a ser para que nosotros crezcamos en sabiduría, en fe, en madurez, que nosotros alcancemos ese carácter de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, aquí terminamos el estudio. Todavía nos falta. Ya falta un poquito. Ya de hecho, a lo mejor solamente un estudio más para ya concluir con el libro, 1 o 2 estudios más y concluimos con el libro. Entonces, no sé si tengan alguna duda con respecto a este tema. Está interesante la voluntad de Dios, ¿no? Ya llevamos varios estudios con esto. Entonces, tenemos que ser esos varones esforzados y valientes que seamos sensibles a su voluntad y que la aceptemos, ¿no? La aceptemos y sigamos ese camino, ¿no? Ya tenemos la plena seguridad de que aunque a nuestros ojos no se vea tan agradable el camino, no se vea tan agradable la prueba, pues nos va a llevar a un lugar mejor, ¿no? Nos va a llevar a un lugar más cerca de Él. Amén. Bueno, pues si no hay dudas, mi amigo Aaroncito, ¿nos ayudas con una oración para despedirnos? Sí, amigo, gracias. Amigo bendito Señor, te damos tantas gracias, Señor, y hoy, Señor, queremos reconocer tu voluntad en nuestras vidas. Queremos saber, Señor, qué es lo que para nosotros y solamente escudriñando tu palabra, leyendo tu palabra, sabiendo lo que escribiste, lo que dejaste escrito, Señor, en esta Biblia. Señor, solamente así vamos a reconocer tu voluntad, sabiendo, Señor, que todo lo que haces para nosotros es para que nosotros podamos crecer y seguir creciendo en tu palabra, mi Dios. Sabes que muchas cosas nos pasan en la vida, aflicciones, situaciones, problemas, cosas que, pues, en nuestro corazón, Señor, nos afligen. Pero, mi Dios, tú tienes el control de todo aquello que sucede en nuestras vidas. Tú tienes el control, Señor, de todo aquello que vendrá en el futuro. Y sabiendo, Señor, que edifica nuestras vidas, sabiendo que edifica nuestro espíritu, sabes que seguir, Señor, confiados en ti, en tener esa fe, como decía mi amado hermano, hacer crecer esa fe, que no desmaye, para que nosotros siempre podamos estar unidos a ti, alazado a ti, Señor. Gracias, mi Dios, gracias por estos estudios, gracias por mi hermano que se esfuerza, Señor, para preparar todos estos estudios. Lo bendecimos grandemente. Lo bendecimos, Señor, también a sus hermanos que se conectan para escuchar tu palabra. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.